Muy buenas noches, María. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? Muy bien, aquí feliz con este tema que nos traes hoy, que me parece tan interesante. No conozco nada del tema. Es una Eh, maravilla. Útil y sencillo, lo ideal, es la combinación perfecta. Fácil de eso es lo, usar y súper efectivo, así que es un eso, tema lindísimo. esos son los mejores temas para los Virgos. Ah, sí, Sencillo, claro, útil, práctico y totalmente. Y fácil de usar, es una técnica genial, genial, genial. Y vos sabés que es una técnica que se desarrolló en el siglo I, entonces, y tuvo muchísimo impacto no solamente en el periodo helenístico, sino también en la Edad Media e incluso en el Renacimiento, pero luego se fue perdiendo y ahora con toda esta movida que hay en el mundo de que se están, bueno, volviendo a- a encontrar estos textos y se están traduciendo, esta es una de las técnicas que por su sencillez y su efectividad enseguida tomó muchísima fuerza, ¿no? La técnica de las profecciones. Es una de las técnicas de lo que se llaman los señores del tiempo, porque bueno, resulta que nosotros en nuestra manera de hacer astrología moderna, nosotros miramos la carta natal como si permanentemente estuviera actualizada. Pero en la antigüedad no se veía así la carta natal. En la carta natal primero había mucha prolijidad a la hora de delinear la carta. Por ejemplo, este planeta tiene fuerza, está en su dignidad, está en su debilidad esencial, está en su dignidad accidental, todas esas cosas que ya fuimos viendo a lo largo de estas charlas. Es un planeta benéfico, maléfico, está en una buena casa, en una mala casa, con buenos aspectos. Todo eso es una información importantísima, ¿no? Pero eso nos da un panorama, un qué. Lo que no nos da es el cuándo. Y los astrólogos antiguamente sostenían que no toda la carta natal está activada todo el tiempo, sino que se van actualizando partes de la carta natal en distintos periodos de la vida. Un poco como uno, viste que a veces uno tiene esta sensación, hasta los 15 años era de una manera y de golpe es como, no sé, me volví más extrovertido, viste que eso es algo que uno escucha con mucha frecuencia y puede ver en uno mismo, como que hay etapas en la vida. Y bueno, los astrólogos de antes decían justamente, hay etapas en la vida y esas etapas están gobernadas por planetas, como si fuera una carrera de postas, ¿no? Donde la persona que tiene la posta es la que domina ese momento de la carrera. Y luego le pasa la posta a la otra. Y la otra es la que ahora tiene el dominio. Si es un planeta lento, o es un planeta que está dañado, o es un planeta que está en debilidad esencial, por ejemplo, un Marte en Libra o un Venus en Escorpio, y bueno, no va a correr tan rápido en su sector, en la parte que le toque de la carrera de postas, o se va a encontrar con dificultades. Pero ahora, si es un planeta fortachón, un Júpiter en Sagitario, esa parte de la vida va a ser fácil, seguramente voy a viajar, voy a conocer aventuras o voy a conocer filosofías nuevas. Entonces, el gobierno que toma la posta, el planeta que gobierna ese periodo de la vida, va a influenciar el periodo de la vida según su naturaleza. Júpiter va a traer viajes, Marte va a traer acción, Venus va a traer placeres, Saturno va a traer dificultades, lo va a hacer según su naturaleza, pero también según el estado zodiacal en el que esté en la carta natal. Entonces, si yo tengo un Saturno muy fuerte en Capricornio, en la casa 10, seguramente el periodo en el que Saturno está activo, está siendo el rey de ese momento, el que gobierna esa etapa de mi vida seguramente va a ser sumamente productiva a nivel profesional. ¿Entendés cómo funciona? Esa es la teoría o ese es el razonamiento detrás de las técnicas de los señores del tiempo. Y las técnicas de los señores del tiempo son muchas. No hay una sola técnica. Están, por ejemplo, las fardarias, que de origen persa, están las profecciones, que vamos a ver hoy, está la técnica de liberación zodiacal, que es fascinante, otro día también la podemos ver. Esa usa las partes arábigas en vez de los planetas. Y la más sencilla es la de las profecciones. Por eso dije, bueno, cuando hable de las técnicas de los señores del tiempo, voy a empezar por la más fácil. Porque esta técnica consiste, disculpa, me voy a tomar un poquito de agua, sí. consiste directamente en avanzar la carta cada 12 años.
Se avanza 30 grados por año. Voy a tomar un poquito de agua, discúlpame. Ujú. Ahora sí. Pero dame un segundo, cuando tú hablas de las técnicas de los señores del tiempo, ¿a qué te refieres con esto de los señores del tiempo? Bueno, los señores del tiempo son esos planetas que se activan en determinado momento de la vida y que al activarse ejercen su influencia. Entonces, en la astrología tradicional, habían técnicas para poder calcular cuál era el planeta que estaba activado, cuál era el planeta que tenía la posta en una carrera de postas en ese momento, cuál era el planeta que en ese periodo de la vida iba a ser el gobernador, iba a ser el que mandaba, iba a ejercer su influencia. Sí, Entonces, las postas acá en nuestro país se llaman relevos. ahí Es está. como el Bueno, relevo. sería Ujú. exactamente eso, la carrera de relevos. ¿Quién tiene en este Ujú. momento el relevo? Es el que tiene, es el que va a ejercer su influencia en ese momento. Si es el corredor más rápido, todo va a ser más rápido en ese periodo de la vida. Si es un corredor más lento, va a ser más lento. Entonces, bueno, eso también es importante tener en cuenta. Pero lo interesante de esto es que la carta natal, para la manera de verla antigua, se iba actualizando por periodos. No era que porque uno tiene Marte en la casa 7, ese Marte en la casa 7 estaba activado todo el tiempo. Había un periodo de la vida en que iba a tener muchísima más influencia. Pero no solamente por, según la categoría o el tipo de su delineación en la carta natal. Ese planeta está fuerte, está débil, tiene aspectos buenos, sino que también lo que los astrólogos decían, que para mí esto fue una sorpresa, los astrólogos antiguos, decían que los tránsitos no eran tan importantes, viste que es algo que nosotros en la astrología moderna le damos muchísima importancia. Muchísima, Y ellos muchísima, decían, pues sí. claro, pero decían, no, un tránsito tiene mucha fuerza cuando el planeta que transita está activado por una de las técnicas de los señores del tiempo. Entonces, si por ejemplo, este año mi profección está en Libra, o vamos a decir, este año mi profección está en Acuario. Si mi profección de este año es Acuario, quiere decir que Saturno es el planeta que está activado, porque Saturno rige Acuario. Ujú, Y ujú. entonces, los tránsitos de Saturno ese año Van a ser van a más ser mucho más contundentes que los años los tránsitos de Saturno en un año en que Saturno no esté activado. O los tránsitos que interesantes. reciba mi Saturno natal ese año van a ser mucho más fuertes que los tránsitos que recibió hace 3 o 4 años cuando no estaba activado. ¿Entendés? Sí, Es facilísimo, pero además es pues, fascinante y tiene mucho sentido. mucho. Digamos que yo eso lo trabajo un poco con la progresión. Si yo veo que, por ejemplo, el Sol o la Luna están haciendo una progresión con algún planeta, algún aspecto, con un planeta específico, ese planeta va a estar marcando la pauta. Y entonces, si hay un tránsito con ese planeta, pues va a ser más focal el punto, ¿no? Exactamente, bueno, estás usando el mismo razonamiento. Estás usando el mismo razonamiento. Simplemente que los astrólogos antiguamente dividían, desde el momento de nacimiento, dividían la vida de la persona en, podríamos decir, si fuera un libro, en capítulos. Y dentro de los capítulos también en párrafos. Y usaban estas técnicas que además de llamarse técnicas de los señores del tiempo, porque hay un señor que gobierna, un rey en determinado periodo, ellos también las llamaban cronocratores, porque cronos viene de tiempo. Entonces sería el señor del tiempo que está activado en este momento de mi vida. ¿Está bien? Los Entonces este es el cronocratores. concepto, que los planetas no ejercen su influencia todo el tiempo, sino que Ujú. ejercen su influencia en algunas, como la computadora que se actualiza. Viste que uno usa funciones de la computadora y de golpe la actualiza y empieza a usar otras funciones que antes no estaba usando. O en el Sí, teléfono lo sí. mismo, ¿no? Se actualiza WhatsApp y empieza a usar notas de voz, que quizás hace unos años nadie usaba notas de voz porque no era algo que estaba disponible. Entonces el planeta que se actualizó está disponible, está más disponible para la persona. Y si está bien posicionado en la carta, va a ser un buen periodo. Si está mal posicionado en la carta, va a ser un periodo más complicado. Siempre va a actuar el planeta según su naturaleza y según su estado zodiacal. Por eso es tan importante empezar por conocer
Bueno, las dignidades esenciales de los planetas, los significados de las casas, cuáles son las casas más fuertes, cuáles son las casas más débiles, porque yo necesito saber qué es lo que va a producir ese planeta. Y luego la técnica de la profección me va a decir cuándo. La palabra profección es utilizada solo en astrología. Nunca la había conocido, no la tenía en Quiere cuenta. decir, es una palabra de origen, bueno, del latín, que quiere decir, bueno, acá veo, antes de contestarte te pongo acá cronocrator, que quiere decir distribuidor del tiempo. Espérate que ya Volvemos estoy para... abriendo, desplegando acá la presentación. La tenía Y, un pequeñito. Ya. ¿la estás viendo? Ahora sí. Así. Ujú. Y sí, justamente viene de del término latín pro facere, que quiere decir avanzar, ir hacia adelante. Porque lo que sucede en la profección es que la carta vira 30 grados por año. Te lo voy a mostrar, siempre es más fácil mostrar las cosas, pero antes quería que quedaran estos conceptos bien claros, que hay en algún momento particular de la vida un planeta despierta, se actualiza, empieza a ejercer su influencia, se convierte en un cronocrator, un distribuidor del tiempo, como en los relevos. Claro. Tenía el término de cronocrator lo tenía más visible con Saturno y Júpiter, que son como También, exacto, los titanes que exacto. controlan los límites, Saturno y Júpiter, la Exacto. expansividad. Además, tal cual, además en griego Saturno era Cronos, ¿no es cierto? Ujú. Totalmente, sí, esos son los grandes cronocratores. Exactamente. Tienen que ver con periodos de tiempo, con justamente ciclos planetarios, ¿no? Exactamente, sí, de ahí viene. Entonces, profección es esto, profacere, que significa progresar, avanzar. Entonces, este método, que es sumamente simple, como les decía al principio, fue muy popular, tanto en el periodo helenístico como en la Edad Media. Y lo que tiene de particular es que no hace falta además tener rectificada la carta, porque hay técnicas, como por ejemplo las técnicas de las direcciones primarias, en la que es muy importante tener la hora exacta del nacimiento, pero en la profección no. Así que eso es una ventaja enorme. Uno tiene que saber qué ascendente tiene. Pero no importa si sabe si el ascendente estaba a 15 o a 17 grados. Te da un Que, rango de 2 horas, más o menos, sí. exacto. En Ujú. cambio, en una dirección primaria uno necesita saber bien a qué hora nació. En cambio, en esta técnica no, que esa es otra de sus ventajas enormes. Y el área que profecta, ahora les voy a mostrar cómo es que profecta un área, ese área se convierte en el escenario donde se va a desarrollar la mayor cantidad o la actividad más importante del año. Por ejemplo, si yo estoy en un periodo de profección de casa 2, voy a estar con la atención puesta en el dinero. Si estoy en un periodo de profección de casa 8, voy a estar con la atención puesta ese año, o se van a manifestar circunstancias que van a estar relacionadas con deudas, impuestos, pérdidas. Si la profección ese año es de casa 7, el escenario que se va a activar ese año y que va a ocupar mi atención va a ser el de los vínculos. ¿Ok? Y el planeta que rige ese escenario para mí va a ser sumamente importante. Ujú. Entonces, bueno, ¿en qué consiste la profección? En avanzar cualquier significador. Hoy simplemente, como esto es parte de un curso que empieza el lunes, que yo voy a dar, que es un curso de 4 encuentros, hoy simplemente voy a referirme a una de las profecciones, la más común, que es la del ascendente. Pero en realidad se puede progresar o avanzar o profectar cualquier significador de la carta. Simplemente lo que se hace es, se avanza 30 grados por cada año de vida. Ahora se los voy a mostrar para que quede claro. Y esa misma regla aplica no solo para ascendentes, sino para todos los Para planetas. todo, para todo. Lo más común es profectar el ascendente, que es a lo que me voy a referir hoy. Pero en el curso, por ejemplo, vamos a ver también que se pueden profectar la parte de la fortuna, todas las casas, todos los planetas, todo se puede profectar. Hoy me voy a referir a lo más sencillo y que es realmente muy útil de saber. Yo lo uso muchísimo, es la profección que más uso. Primero es tener en cuenta que como esta es una técnica de helenística, usamos el sistema de signos enteros, que era el sistema que se usaba en la antigüedad. Entonces, por ejemplo, acá les pongo
la misma carta según signos enteros o con el sistema topocéntrico. El sistema topocéntrico podría ser Plácidos, es muy parecido a Plácidos, pero se desarrolló en la Argentina, por eso los argentinos adoramos este sistema. Pero bueno, ustedes fíjense que tanto en el sistema de signos enteros como en el sistema topocéntrico, el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo de cielo están en los mismos grados que en el sistema de domificación, en este caso topocéntrico. Eso no cambia, ¿sí? Pero lo que sí cambia es cómo se calculan las casas. Por ejemplo, antiguamente, si una persona tenía el ascendente, como es en este ejemplo, a 24 grados de Cáncer, todo Cáncer se consideraba la casa 1, aunque el ascendente estuviera a 29 grados. Todo Leo era la casa 2. Si ustedes se fijan, la misma carta en el sistema domificado, esta persona nació en Buenos Aires y tiene el ascendente a 24 grados de Cáncer, pero luego al signo de Leo interceptado. Y su casa 2 empieza en Virgo. En cambio, en el sistema de signos enteros, todo Cáncer es la casa 1, todo Leo es la casa 2, todo Virgo es la casa 3, todo Libra es la casa 4, y este era el sistema más utilizado. Por eso con estas técnicas, que son técnicas tan antiguas, nosotros respetamos ese sistema de casas. Porque cuando se desarrolló la técnica era el sistema de casas que se usaba. Casas iguales. Exacto, exactamente. Pero se mantiene, se respeta el grado del ascendente. Entonces, cada año, para profectar, lo que hacemos es giramos o viramos la carta 30 grados. Esto quiere decir que la profección de cuando uno nace corresponde a la casa 1 y corresponde al año 0. Del año 0 hasta el año 1 es la profección de casa 1. Del año 1 al año 2 es la profección de casa 2. Del año 2 al año 3 es la profección de casa 3. Y esto se repite cada 12 años. En este gráfico se puede ver muy bien. Este gráfico no es mío, es de Chris Brennan, de su página Hellenistic Astrology. Pero acá lo podemos ver muy bien. Entonces, la profección que corresponde al año 0, al año 12, al año 24, al año 36, 48, 60, ese corresponde a la casa 1. Yo voy a estar con la atención puesta en cosas propias, en mi cuerpo, en mi vitalidad, en mis motivaciones, en mí misma. Luego, ¿tienes como ver ese círculo un poquito más grande? A ver, creo que más grande que esto no lo veo. ¿Se ve muy pequeño? Se ven muy pequeños, pero ya me puse las gafas. Ah, bueno. Pero vos estás viendo solamente la pantalla. A ver, voy a tratar de agrandarla un poquito más, a ver si lo logro. No, es peor ahí. Sí, ya veo. Es que veía antes era una línea adentro, pero ya veo que lo que dice adentro de cada casa son los años. 6, Exactamente, 12. exactamente. Por ejemplo, si yo tengo unos 28 años, voy a estar en una profección de casa 5. Y 12 años más tarde, a los 40, también voy a estar en una profección de casa 5. Y el signo donde está mi casa 5 me va a decir cuál es el planeta que ese año es el señor del tiempo. Si yo tengo la casa 5 en Cáncer, la luna va a ser el señor del tiempo. ¿Entendés? Y bueno, eso también, esto es algo que yo lo aprendí de Chris Brennan. No sé él de dónde lo sacó, pero una teoría de él que me pareció muy interesante es que cuando uno está en un año de profección de Cáncer o de Leo, los eclipses de ese año se van a sentir con muchísima más fuerza y van a tener muchísima más influencia. ¿Por Ah, qué? qué interesante. Porque la profección es de Cáncer regida por la luna o la profección de Leo regida por el sol. Y justamente los eclipses tienen que ver con esta cuestión de involucran al sol y la luna con los nodos, ¿no es cierto? Claro, entonces podríamos decir que cuando hay eclipses, que fue la temporada que acabamos de pasar de Cáncer, Capricornio, perdón, de Cáncer, y ahora los que vamos a pasar con Leo, pues en general se activó como la casa 5, o sea, como los amores, la libertad, la Bueno, expresión. depende, en este caso sí, porque en este caso si dijéramos que, por ejemplo, la casa 5 está en Cáncer, es un año profectado de casa 5, pero en este momento los eclipses están en
van a estar, por ejemplo, en su eje, ya están en Géminis, ¿no? Entonces van a estar en su eje 4-10. Bueno, pero no importa que estén en Géminis Sagitario. Ese año los eclipses se van a sentir con más fuerza porque el señor profectado es la luna, y la luna es la que participa de los eclipses. ¿Entendés? Es muy Sí. interesante eso. Entonces, yo, por ejemplo, si yo tengo un ascendente en Aries, y yo tengo unos 24 años, estoy en un año profectado de casa 1. Entonces yo me voy a fijar dónde está mi Marte. ¿Qué fuerza tiene mi Marte? ¿Qué está haciendo mi Marte en mi carta? Y eso me va a dar mucha información acerca del tipo de experiencias que yo voy a tener ese año. Interesante. ¿Está bien? Ya lo veo. Ajá. ¿Viste? Es que es muy fácil, es como eso es la astrología, ¿viste? Que una en la astrología de golpe se le hace la luz. Tiene ese toque uraniano la astrología, ¿no? Sí. Acá podemos ver, por ejemplo, esta persona justamente tiene un ascendente profectado, esta persona es un ascendente en Piscis, entonces el ascendente profectado sobre la casa 6 en Leo va a corresponder a su año número 5, a su año número 17, te lo muestro. Si ella tiene ascendente en Piscis, esto va a ser entre 0 y 1. Aries va a ser entre 1 y 2. Luego va a ser entre 2 y 3 Tauro. Entre 3 y 4 Géminis. Entre 4 y 5 Cáncer. Y cuando cumpla 5 años va a ser una profección de la casa 6 y de Leo. Pero eso va a suceder a los 5, 12 años más tarde, a los 17, 12 años más tarde, a los 29, y así sucesivamente. Siempre cada 12 años vuelve, porque hay 12 signos. Entonces, a los 5, 17, 29, van a ser momentos en los que va a estar activado el Sol, va a ser el señor del año. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el Sol está en la casa 9. No siempre va a querer decir lo mismo. A los 5 años esta persona se fue a vivir a un país extranjero. A los 17 empezó la universidad. Y así sucesivamente. Todos fueron momentos de Sol en 9. Pero no todos se van a manifestar siempre de la misma manera. Claro, claro. Lo voy a parafrasear para poderlo comprender un poco mejor. ¿Sí? Vamos a profectar esta carta para los 5 años. Para Ujú. los 5 años estaríamos hablando que es Leo, porque es el que está en ese punto de contando un año por cada casa. Claro, el ascendente es 0, luego 1, Ah, es 2. cero, Claro, cero. el ascendente es desde que nazco hasta que cumplo un año. Entonces es el 0. Entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ujú. ¿Está bien? Entonces, claro, a los 5 años, la carta profectada para esta persona, el regente de la profectada Del es ascendente Leo, profectado. del ascendente Claro. profectado, Esta es persona Leo. nace con un ascendente a 6 grados de Piscis. A sus 5 años, el ascendente profectado está a 6 grados de Leo. Entonces, el señor del año pasa a ser el regente de Leo, que es el Ujú. Sol. En este caso, el Sol está en la casa 9. Se van a presentar temas de 6, por supuesto, de salud, de empleados, de cuestiones de 6. Siempre se van a presentar, pero el señor del año, el cronocrator, por profecciones, porque hay otras técnicas de los señores del tiempo, pero por esta técnica va a ser el Sol, porque el Sol rige a Leo. Me queda claro. Y claro, ahí entonces uno habla del cronocrator para ese año, va a ser el Sol. Como el Sol está en casa 9, a los 5 años se pudo ir de viaje, cambió de ciudad. A los 17 años probablemente entró a la universidad. A los 29 años eh, le salió, no, se casó con una extranjera. Ponele, claro, pasan cosas de Sí. esa índole, pasan cosas que tienen que ver con eso. Pero entonces, ese año en el que está en una profección de casa 6, donde el Sol es el señor del año, los tránsitos que reciba el Sol van a ser muy fuertes.
O cuando el Sol pase, por ejemplo, cuando el Sol pase por un ángulo de la carta natal, seguramente en los años donde la profección es de casa 6 y Leo es la casa profectada, el ascendente profectado, y el Sol es el señor del año, bueno, el Sol en su tránsito va a tener más influencia que en otros años. Clarísimo el tema. ¿Viste? Es muy fácil y tiene mucha lógica. Entonces, como yo les decía, bueno, no, todo se puede profectar, pero yo hoy les voy a introducir el ascendente profectado, que es lo que más comúnmente se profecta y que es muy, muy sencillo y sumamente fuerte, muy útil. Entonces, como les decía, todos los años la carta vira y también vira el ascendente, 30 grados. Si yo tengo un ascendente a 10 de Capricornio, el ascendente profectado siempre va a estar a 10 grados del signo que corresponda por profección. Por ejemplo, si yo tengo 9 años, le va a corresponder a la casa 10. A los 21 también le va a corresponder a la casa 10. A los 33 a la casa 10. Y así sucesivamente. Siempre le sumamos 12. Y prácticamente, bueno, a nivel de, por ejemplo, si es el sol que vas a profectar, simplemente le sumas, si el sol a los 0 años, si está en Virgo, pasaría a Leo. Al Al 1 año 1. pasaría. No, o sea, tu sol si está en Virgo, cuando vos cumplís un año, va a estar en el mismo grado, ¿no es cierto? Pero va a estar en Libra. Va a estar en Libra. Ah, sí, perdón. ¿No? Y luego a Virgo, los 2 Libra. Sí, años Libra. va a estar en Escorpio, en el mismo Mm, grado, pero ya en Escorpio. claro. Avanzás 30 grados por año. Mm, Luego está, pero hoy no voy a hablar de eso, pero luego en el medioevo se desarrollaron las profecciones continuas. Y además también hay una forma de profectar meses e incluso días, que eso es súper interesante, pero es un poquito más complejo. mm. Bueno, eso es muy interesante. En cuanto al ascendente, decimos, el planeta que rige el ascendente profectado va a tener una marcada influencia durante todo el año. Va a mostrar, según su naturaleza y estado cósmico, la disposición del estado del nativo ese año. Dará cuenta de los temas dominantes que la persona deberá confrontar en ese periodo determinado. Bonatti lo llamaba Dominus Anni, que significa Señor del Año. Bonatti es este astrólogo italiano del siglo XIII, que bueno, es muy importante porque William Lilly cuando desarrolla su libro Astrología Cristiana y escribe sobre astrología horaria, entre otras cosas, nombra a Bonatti como una de sus fuentes. Y Bonatti además escribió un libro muy importante, el libro de la astronomía. Pero bueno, él lo llamaba así, Dominus Anni, el Señor del Año. Entonces, el ascendente profectado siempre va a estar en el mismo grado que el ascendente natal, pero en otro signo. ¿Sí? Te lo muestro en un ejemplo. Bueno, a lo que vimos acá, el ascendente profectado para sus 5, para sus 17, para sus 29, está en el mismo grado, si el ascendente natal está a 6, acá también va a estar profectado, también va a estar a 6, pero en distinto signo. Avanzó 30 grados. Lo que no puede suceder es que vos tengas el ascendente a 12 grados de Cáncer y tu ascendente profectado esté a 15 grados de otro signo. Siempre tiene que estar en el mismo grado. Al menos que uses las profecciones continuas, pero de eso no voy a hablar hoy. Y eso se desarrolló más tarde, no es algo del periodo helenístico. Entonces siempre también necesitamos usar el horario del nacimiento, porque justamente queremos llegar al mismo grado. Por ejemplo, si la persona nació el 3 de noviembre a las 14:30, siempre vamos a usar ese horario del año en cuestión. ¿Está bien? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta antes de meterme más de lleno en la profección del ascendente? Pues hay un mare magnum de chat, pero no, si quieres sigue adelante, ahora los voy revisando. Bárbaro. Bueno, entonces vamos ahora sí a meternos más de lleno en la profección del ascendente,
como yo les decía, el ascendente natal coincide con el ascendente profectado para el periodo entre 0 y 1 año, porque la carta profectada del primer año de vida, cuando uno nace, es la misma que la natal. Y luego vamos avanzando a razón de 30 grados por año. Entonces tenemos el signo de la segunda carta, corresponde al ascendente profectado para la etapa de entre 1 y 2 años. Luego el siguiente, el de la casa 3, para entre los 2 y 3 años. Y cada 12 años, como ya vimos viendo, se repite. Es tan fácil la técnica que fíjate cómo me repito. No tiene muchos misterios, digamos. Entonces, por ejemplo, para las edades de 0, 12, 24, 36, 48, siempre vamos de 12 en 12, 72, 84, 96, ese ascendente profectado va a coincidir con el ascendente natal. Luego para 1, 13, 25, 37, 49, 61, va a coincidir con la casa 2. Entonces cualquiera de ustedes puede decir, bueno, ¿qué edad tengo? ¿No? ¿Qué edad tengo? Yo, por ejemplo, tengo 52 años. Por lo tanto, yo este año estoy en una profección de casa 5. Me fijo el signo de mi casa 5 y yo digo, bueno, ¿qué signo tengo en mi casa 5? Tengo tal signo. Bueno, el planeta que rige ese signo es mi señor del año por profecciones. Esa es una cuentita que los invito a todos ahora a hacer, porque es Yo realmente quiero, muy fácil. yo Claro, quiero. 47, entonces estoy bueno, si vos tenés en la anterior. 47, estás en la profección de la casa 12. Estás en una profección de casa 12. Casa 12 justo te tocó en la cuarentena, mira vos, la profección de casa 12, matemática parece. Bueno, pero yo te comento que a mí lo que me sucedió con la cuarentena, y yo estoy en una profección de casa 5, es que mis hijos volvieron a vivir a mi casa. Y de golpe me Interesante, vi claro. teniendo ¿no es cierto? Porque justo se dieron las circunstancias que decidieron en la cuarentena pasarla acá porque tienen más espacio. Entonces también los hijos se pasaron a ocupar un lugar. Y a vos te toca Pero, de casa 12, más pero aislado. mira, claro, fíjate, en casa 12 tengo a Cáncer como regente. Entonces, la luna se vuelve algo Exactamente, muy importante. Eh, exactamente, exactamente. y ahí miro cualquier tránsito o ¿Dónde progresión que está tenga la la luna? luna. ¿Dónde está la luna en tu La carta luna está natal? en casa 4. Bueno, entonces todo lo En que el- tenga que ver con inmuebles, hogar, país, familia, padres, eso ocupa Mm, un lugar. No, Ya, pero ya qué estás en una interesante. profección de casa No, 12, ya me pero mostraste el además, destino, porque ahí ya lo vi claramente. O sea, yo cumplo los 47 ahora en septiembre. Entonces, de ahí arranca una dinámica que tengo que generar con bienes, inmuebles y demás. Entonces, está perfecto el justo, tema allí. ¿viste? Es increíble, pero bueno, sucede así, es impresionante, pero sucede así, Mm. es increíble. Y justo esos son los temas que vos ya sabés que a partir del mes que viene nada, dentro de 15 días que vos cumplís años, se te activan. Mm. De Sí, razón que, fíjate, no tenía las ganas de ir a mirar ese tema. Y dije, lo voy a mirar en estas semanas. Y ahora que lo pienso, ahora que me estás dando este dato, digo, pues es que hay que mirarlo es después del cumpleaños. Bueno, también, por supuesto, porque ahí realmente no vas a poder no mirarlo, va a Mm, estar activo. Entonces Va a vos ahí estar tenés que súper fijarte activo. tu luna. Tu Mm, luna tiene fuerza, tiene planetas buenos, ya está fuerte por ángulo. Accidentalmente ya tiene dignidad, porque está en un ángulo. Entonces además vas a ver en qué signo está, tiene fuerza, tiene debilidad, ¿y qué pasa cuando esa luna reciba tránsitos? Bueno, claro. no vamos a hacer el tránsito de la Mm, luna porque es demasiado rápido, pero esa luna va a recibir tránsitos, va a recibir progresiones, los planetas les pasa de todo. Entonces, cuando le pasa algo a un planeta que además está activado por profección, el efecto de ese tránsito, de esa progresión es más fuerte. Me gustó la técnica, me gusta. ¿Viste? Ya le empecé a ver Tiene su, mucho su uso. uso, Mm, tiene su uso. Y vos fíjate que quizás, entonces si vos vas a empezar en septiembre una profección de casa 12, quiere decir que durante tus 46 años estuviste en una profección de casa 11, grupos, proyectos, Sin duda. y ahí habría que ver, bueno, el regente de tu casa 11 es Mercurio, ¿qué Pues pasó? no, ¿Qué, pues imagínate, el regente, pues con todo ese movimiento, hicimos el Congreso Virtual de Astrología, generamos toda una interacción por las redes sociales. Sí, sin dudas.
Y si tenés un Mercurio fuerte, como capaz tengas un Mercurio en Virgo, quizás En seas Virgo, de, bueno, un Mercurio con, soy del Mercurio en Virgo. sos de los que tienen la suerte de tener un Mercurio en Virgo, que tiene dignidad por exaltación y por domicilio, entonces seguramente tus 46 años fueron muy fructíferos porque Total. el Mercurio tiene fuerza. Entonces actúa desde su propia esencia, según su naturaleza. Actúa tendiendo redes, transmitiendo, enseñando, conectándose con gente, organizando congresos, porque es un Mercurio en Virgo, y además lo que hace tiene grandes logros, porque es un Mercurio que ya tiene fuerza esencial. Entonces, a tus 46 años se activó. Quizás, si volvés un poquito para atrás, tratás de acordarte qué pasó a los 34. Quizás también Ah, hiciste algo con grupos, con amigos, porque 12 años más tarde también fue más antes también fue una profección de casa 11. oye, y esto sirve también, yo creo que a nivel inverso, es decir, para hacer corrección horaria, ¿no? Me parece que no. Yo para corrección horaria uso las direcciones primarias, porque esas son realmente muy precisas. Estas no, porque uno puede decir, sí, bueno, sí, justo se me activó la casa 11, pero bueno, también fue un año en el que tuve eclipses ahí, o justo también mi Mercurio estuvo recibiendo un tránsito de Júpiter. Viste que a veces pasan cosas así que también lo podés justificar. La que es realmente muy poderosa la que yo uso para rectificar cartas es la de direcciones primarias que tiene que ver con la rotación de la Tierra, pero esa es una técnica un poquito más complicada. Quizás en algún día la presente, no te digo que haga toda la técnica de cómo rectificar, pero podríamos hacer aunque sea Darme un esbozo, una una idea. aproximación a la rectificación. Esta me parece Hermoso. que es más porque cuando uno le presta más atención, ¿no? Por ejemplo, tu Mercurio en Virgo quizás recibió un tránsito de sextil, no, perdóname, de trígono, de Plutón, no sé en qué grado lo tenés, pero quizás recibió, Sí, en el grado 11, y entonces, claro, bueno, ahí entonces recibió él, está recibiendo de varias cosas. Sí. a principio de año, fines del 2019, recibió un lindísimo trígono de Saturno que estuvo Mm, transitando por los primeros grados de coño. Capricornio. Entonces Mm, pasan esas cosas, ¿no es cierto? mm, Tiene como que eso se le da mm, mucha importancia. Claro, a veces puede pasar que justo tengo un señor profectado que es Mercurio y justo ese año recibe un tránsito de cuadratura, de oposición de Saturno, de Plutón. Vos tuviste la suerte de que tu señor activado era un Mercurio con mucha fuerza y además estaba recibiendo buenos tránsitos por trígono y también de Urano, también un trígono de Urano. Entonces, todo lo que sea astrología, congresos, conexión con gente fue muy favorable y lo aprovechaste muy bien. Y ahora empieza otra etapa, empieza una etapa más de luna, de casa 12, de la luna en casa 4, esa luna quizás no tiene la fuerza esencial que tenía tu Mercurio, quizás haya una necesidad más de ocuparse de cuestiones familiares o de los padres o de de crear inmuebles, hogar, sí. de nidos, de hogares, o quizás sea un momento de decir, paso la escuela virtual a un lugar físico, o quizás necesito vender un inmueble, comprar un inmueble, decidir dónde voy a vivir, a pintar mi casa, hacer cambios en mi casa. Pasa la atención ahí. Es súper interesante. Ah, qué bonito eso, Sí, me es gusta lindísimo. mucho. Es lindísimo. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando se profecta el ascendente es sumamos al ascendente natal el significado de la casa donde cae el ascendente profectado, que es lo que estuvimos hablando de tu carta. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Messi. Messi tiene un ascendente en Géminis. Él, el año en que se casó, en el 17, su ascendente profectado estaba en casa 7, en Sagitario. Pero justo, ¿viste? Una cosa Mm. impresionante. Se podría haber casado antes, porque con ella está desde los 15 años, o se podría haber casado un año después, pero no, él eligió casarse justo con una profección de casa 7, y además él cumple a fines de junio, así que él cumplió años creo que el 24 o 25 de junio, el 24 de junio y se casó cuando acababa de empezar su profección de casa 7.
6 días más Iniciando. tarde. Así que vos fíjate como de temas de la casa vos no te vas a poder no ocupar a partir del mes que viene cuando cumplas años. Es así la cuestión. Bueno, además, por supuesto esto que decíamos, la dignidad del cronocrator, en tu caso, por ejemplo, este año que fue Mercurio que está en Virgo, el año que viene, ahora que empieza en septiembre, la Luna que está en otro signo, eso nos va a dar, nos van a hablar de experiencias y nos van a decir si son más positivas o menos positivas, un año más fructífero, un año de más logros. Quizás es un año de muchos logros, pero justo tu Mercurio está haciendo una cuadratura a Saturno, entonces también implica muchísimo esfuerzo, muchísimo cansancio. Todo eso entra dentro del análisis. Por supuesto, nosotros le damos importancia a los planetas, como esta es una técnica helenística, le vamos a dar mucha más importancia a los planetas que son visibles a ojo desnudo, hasta Oh, Saturno. Pero podríamos tener en cuenta también a los transpersonales. No los podemos usar como señores del año. Si es un año profectado de Escorpio, el señor del año es Marte, no es Plutón. entiendo. Si es un año profectado donde el ascendente profectado está en Acuario, el señor del año va a ser Saturno. Claro, con sí, con las regencias medievales, sí. Las de Antiguas, ojo desnudo. claro, Ujú. helenísticas, totalmente. Bueno, en este caso, por ejemplo, la persona, esto les quería mostrar, la persona está en un año profectado de casa 2, ¿sí? ¿Sí? Entonces tiene, la casa 2 está en Aries, Marte pasa a ser el cronocrator. ¿No es cierto? Y vemos que Marte está en Capricornio, donde tiene exaltación, está en la casa 11 de grupos, de proyectos, etcétera, etcétera. Pero además vemos que en la casa donde está el ascendente profectado hay un planeta. Y eso también es algo que vamos a tener en cuenta. Y el planeta que está ahí es Saturno. Entonces, este año las preocupaciones de la persona o las cosas, los temas que se le van a presentar en su vida tienen que ver con sus finanzas, con su economía, con cómo se maneja o cómo genera ingresos, pero más allá de que Marte tiene mucha fuerza esencial porque está en su signo de exaltación en Capricornio, sí o sí la experiencia de ese año va a involucrar a Saturno. Cansancio, esfuerzo, capacidad administrativa, demoras. Va a estar, eso va a ser parte de la experiencia del año. Quiero mostrarles un ejemplo para ir terminando. Tengo muchas cosas, pero bueno, pero les quería mostrar un ejemplo que a mí me encantó, que esta chica, cuando cumple 27 años, bueno, tiene una profección, es el año que ella se casa. Ella se casa con sus 27 años. Entonces nosotros vamos a ver que ella tiene en su carta natal un ascendente en Tauro y Venus, el regente del ascendente en Tauro, está en Aries, muy débil, en su signo de exilio, en la casa 12, que es una casa de pruebas. Y ese año ella tiene por profección, porque uno puede profectar lo que quiere, ¿no es cierto? Entonces uno profecta, y bueno, a ella le tocó el ascendente profectado sobre la casa 4, pero yo miré la casa 9 profectada. Y vemos que la casa 9, lo voy a poner acá así lo ven, la casa 9 profectada está sobre la casa 12. Está sobre la casa 12. Y ahí está Venus, que es un Venus débil. Y fíjense lo que le pasó. Ella se casó en marzo, se fue de luna de miel muy lejos, viajó como 20 y pico de horas para llegar a la luna de miel, aterrizó y al día siguiente se tuvo que volver porque se cerraban las fronteras por la cuarentena. Ay, Dios mío. Y yo miraba esa profección de casa 9 y decía, pero qué perfecto, porque fíjate que el señor del año, no el señor del año, sino que el regente de la casa 9 profectada es Marte. Y ese Marte profectado este año está en Libra, débil, justo en el mismo grado que Júpiter, los viajes largos. Pero bueno, era una profección de 9 sobre 12. Así que este me pareció un ejemplo súper Y divertido para además, mostrar. viendo también la carta de afuera, que es la profectada, también Urano y Neptuno, sí, Urano y Neptuno
En el grado Justo exacto, en el grado justo. exacto de Venus, ¿no? Es que la astrología tiene una matemática, tiene una matemática la astrología que uno no se deja de sorprender. Bueno, me gustaría, seguramente haya muchas preguntas y me Sí, gustaría responderlas. una de ellas es, ¿qué software utilizas para hacer una profección? Bueno, AstroSeek es un programa gratuito y te muestra la carta profectada. AstroSeek la muestra. Astros, AstroSeek. astros. AstroSeek, si quieren lo puedo buscar acá. Sí, sí. Voy a dejar de compartir aquí pantalla y voy a buscar un minuto, voy a dejar de compartir y voy a buscar AstroSeek. Bien, Voy a ir leyendo aquí también sí, y ahora comparto comentarios. AstroSeek. Bueno, más bien, si quieren, escríbanme las preguntas en este instante. Con eso no tengo que devolverme al mare magnum de chats atrás. Bueno, Me- preguntas, digamos, ya de preguntas individuales y todo, pues si ya necesitan hacer una pregunta de su carta natal, pues pueden consultar con María. Ahí tiene WhatsApp o Facebook, o hacer una consulta con ella o algo. Ahí se ve la pantalla donde dice AstroSeek y acá. No estoy No viendo, sé, no estás compartiéndola todavía. perdón. Entonces voy a compartir. Ahora sí se empieza a ver, sí. Ahora se empieza a ver, ¿no es cierto? Ujú, sí. Entonces lo que yo hago en AstroSeek, esta es la dirección, ahí se ve, Ujú, astro-seek, buscador de astro. Entonces lo que yo hago aquí es busco, ahí se está viendo, ¿no es cierto? Y busco sí. profecciones. Ujú. Y ahí está la carta profectada. Ok, buenísimo. Este programa también calcula las profecciones medievales que son las continuas y las profecciones Ujú. mensuales y diarias. Pero vamos a poner solamente profecciones y acá estaría la carta profectada de la persona en este momento, en este año, el año que le toca. ¿Sí? Entonces se hace así, se busca la profección. Aquí aparece. Ese dominio perdura por un año independiente del señor Cronocrator. No entiendo la pregunta. Sí, sí, yo creo que es como, sí, estamos hablando de que el ascendente, eh, Ah, sí, eh, ahí entendí. Sí, hay dos sí. maneras de verlo. La técnica helenística usa el ascendente profectado en el momento del cumpleaños, que es en el mismo grado que el ascendente natal, pero en otro signo. Y luego en el medioevo se desarrolló otra técnica de profecciones, que son las profecciones continuas, pero hoy no las voy a explicar, que son profecciones que van avanzando. Entonces ahí se ve cuando algo, por ejemplo, cuando ese ascendente cambia de signo, se le da importancia a eso, etcétera, etcétera. Bueno, preguntan, diferencia de la carta profectada con la revolución solar. Sí, son dos métodos, Nada que ver, nada sí, que no ver, tiene sí, nada. La son, revolución solar lo que retorna es el sol. Sin embargo, en una revolución solar se le da mucha importancia al señor del año. El área donde esté el señor del año, por ejemplo, en tu caso, Juan, en la revolución solar que vos te hiciste en septiembre del 2019, el lugar de la revolución solar donde estaba Mercurio, que era el señor del año, va a ser un sector muy importante. ¿Te acordás cuál era? claro, no lo recuerdo, pero sí, Fíjate si no estaba en claro, la casa 10 de la profesión o en la sí, casa 11 de sí, los grupos. sí, sirve para tener una base, ¿Qué área de claro. la vida está activada? No solamente en la carta natal, sino también en la revolución solar. No, la técnica tiene usos y luego Ujú. puedes hacer los meses, los días, cuándo se va a manifestar con más fuerza la promesa del Señor del año. Tiene bueno, eso lo repito, eso es parte del curso que voy a empezar este lunes. Ahí vamos a ver todas esas cosas. Es una técnica muy sencilla, pero bueno, es bueno verla paso a paso, ¿no es cierto? Siempre a veces ir acompañado de la mano de alguien para ver una técnica es más fácil, pero no, es una Sí. técnica realmente fácil. Uno también puede leerla, es muy sencilla de utilizar. Tiene, por Otra, pre- supuesto, sus secretitos. mm, Otra pregunta que hacen aquí es, ¿qué pasa con las casas interceptadas? Y es que como No cuando se hablamos de usan prosector no se usan porque son casas iguales. Se casas de usa signos es, enteros, se exacto. mira en qué grado está el ascendente
Y de acuerdo a ese grado en ascendente, son los mismos grados para todas las casas. Es Claro, decir, si si yo, por tengo... ejemplo, justo yo tenía en la presentación un ejemplo, voy a volver a la presentación, pero si yo tengo una, por ejemplo, el ascendente en los últimos grados de cáncer y Leo interceptado, no importa, para la técnica de profección es cáncer, todo cáncer es mi primer signo, y todo Leo es la casa 2 porque se usa se usan los signos enteros. Acá voy a volver a compartir la presentación. Acá estamos, y lo voy a poder presentar así. Y vamos a ver esto que decíamos de que uno cuando hace cartas natales usa de golpe no sé, Placidus, topocéntrico, el que quiera. Yo uso Placidus, topocéntrico, para cartas horarias uso Regiomontanus, pero para la técnica de las profecciones usamos signos enteros. Entonces acá el ejemplo que les daba recién. Esta persona tiene el ascendente en los últimos grados de cáncer, pero todo cáncer es su casa 1. Todo Leo es su casa 2. Por más que él en su carta natal tiene a Leo interceptado. Ujú. Sí, se trabaja con casas iguales. Con Entonces, por casas ejemplo, iguales. exactamente, cuando esta persona está en un año de profección de casa 10, por más que en su carta natal la casa 10 está en Tauro, yo voy a usar a Aries, porque Aries es el 10º signo desde Cáncer. Claro, muy bien. Pregunta Dora, ¿el curso que vas a dictar requiere prerequisitos de conocimientos? Bueno, hay que saber, por supuesto, los signos, las casas, hay que tener una noción de astrología, pero no es como cuando el curso que di de astrología dracónica o el de astrología horaria, que en eso sí hay que saber más. Esto hay que saber, bueno, los conceptos de la astrología básica, digamos, ¿no? ¿Qué son las Ujú. casas, qué son los planetas, qué es una cuadratura, si un planeta tiene fuerza o no? Guntur pregunta, ¿los planetas también se pueden profectar? Sí, Todo se puede profectar, las planetas, las partes. Por ejemplo, Betius Valens, que es un astrólogo también helenístico, él le parecía que era más importante profectar el sol, si habías nacido de día, o la luna, si habías nacido de noche, que profectar el ascendente. Porque bueno, como en todo, ¿no es cierto? Cada astrólogo tiene su libreto. Decía, para él era más importante profectar las luminarias que correspondían a secta, para las personas que nacieron de día el sol y para las personas que nacieron de noche la luna, que el ascendente progresado. Y después tenemos otros que dicen, no, lo más importante o lo más poderoso es el ascendente profectado, pero uno puede profectar todo. Uno puede fijarse, bueno, las finanzas este año, todo puede profectar, las relaciones, cómo va a estar mi pareja este año, lo voy a buscar en mi carta, voy a profectar la casa 7, me voy a fijar cómo está el regente de la casa 7. Y a veces también sucede que, por ejemplo, discúlpame, te interrumpo un poco, que por ejemplo, yo tengo un sol que no es muy fuerte. Por ejemplo, tengo un sol en Libra, ¿no? Que el sol en Libra es un sol que está en su signo de caída. No es tan fuerte, es a nivel de dignidad esencial. Pero el año que ese sol profecta y está en Aries, ese sol está exaltado. Entonces es un año en que yo tengo más facilidad para llevar adelante las cuestiones solares. Yo soy, en lugar de todo el mundo es yo soy. O sea, en lugar de Exactamente. estar en Libra pensando y teniendo todo el mundo contento afuera, Ese seguramente es un año año donde estoy se más dinámico y empodera. me enfoco en mí, y los demás, como decimos en Argentina, que se van a freír churros, que quiere decir no me interesan. Eh, ¿Alguna recomendación bibliográfica? Pregunta. Sobre profecciones, eh, bueno, yo escribí un libro para Kier, muy sencillito. Después Eduardo Gramaglia. Yo escribí un libro sobre Señores del Tiempo, pero es un manual muy, muy sencillo, así como para principiantes. Eduardo Gramaglia, que es un astrólogo cordobés de la Argentina, muy buen astrólogo, él escribe bastante sobre técnicas helenísticas y nombra en su libro las profecciones. Tiene un libro sobre astrología tradicional. Y luego en inglés hay mucho. Por ejemplo, Chris Brennan escribió también un libro sobre astrología helenística. Benjamin Dykes es un muy buen astrólogo que es el que está a cargo de las traducciones. Hay mucho, hay que fijarse en Amazon o en Internet. Incluso lo que
en los cursos que yo voy a hacer de los Señores del Tiempo, que voy a ofrecer además de profecciones, otros 3, voy a ofrecer 4 técnicas de los Señores del Tiempo. Para las personas que completen esos 4 cursos voy a darles de obsequio mi libro. Y ahí está todo lo de los cursos en texto. Pero hay mucha información. Online, Eh, viste que hay tu- mucha. ¿Y tu libro está Mi en libro, papel o también mira, está en España en... está en papel, en la Argentina no, porque todavía las imprentas están cerradas por la cuarentena, así que por ahora se está consiguiendo en Amazon, Ujú. lamentablemente, y como forma de ebook. Pero bueno, calculamos que esperemos que cuando Júpiter retome su movimiento directo en septiembre, esto afloje un poco y se pueda empezar a trabajar otra vez, así, de manera presencial. Nosotros acá estamos en cuarentena todavía. También, sí, acá también. Sabes que yo creo que esto va a cambiar es cuando ya Júpiter rebase a Saturno, Puede porque es que ser, Saturno liderando puede es ser, congelados, todo el mundo congelado, no hagan, puede no miren, ser. no toquen. Y puede ser Sí. que sea recién a fin de año, sí, puede ser. Sí, sí, sí. ¿En qué horario vas a dictar el curso? Preguntan. El curso, bueno, ahí les puse el mail del que pueden escribir. Tengo a mi adorada sobrina que se ocupa ahora, me organiza las cosas porque es mucho más capricorniana que yo, así que escriben a cursos y ella les va a dar toda la información. Pero va a ser los lunes de 15:30 a 16:30 hora argentina, durante 4 encuentros. Yo voy a necesitar una sobrina así Mi que me sobrina ayude. es el sueño de cualquier ascendente en Piscis como tengo yo, porque es prolija, ordenada, me tiene toda la agenda lista, así que estoy fascinada. Así que cualquier cosa, cualquier inquietud, le escriben a Sol, a cursos.mariablaquier.com.ar, y ella les va a responder muy bien, con información muy completa. Pues maravilloso, como siempre, mi estimada María. Muchísimas Qué bella gracias, exposición la que has hecho. un placer Aquí están que diciendo que las correcciones horarias, que cómo no van a hablar de eso. de las correcciones horarias. Sí, de las De los direcciones primarias. de las direcciones primarias, sí. Vos sabés que bueno, yo siempre digo, yo no tengo un Mercurio como el tuyo, yo tengo un Mercurio pobrecito, un poquito débil, ¿no? Retrógrado, combusto, tiene todas las debilidades. Así que el curso de direcciones primarias yo lo tuve que tomar 3 veces para entenderlas. Pero ahora las entiendo, ya estoy en posición de poder hablar de eso, digamos, ¿no? Pero me llevó mucho tiempo poder entenderlas, porque las direcciones primarias usan el movimiento real de la Tierra, entonces en vez de medirse en la eclíptica, se miden en el ecuador. Hasta que yo pude meterme eso en la cabeza, pasaron meses. Pero bueno, cada uno tiene que lidiar con su propio Mercurio, ¿qué se le vamos a hacer? Lo bueno de los videos ahora de YouTube es que si uno no entiende algo, lo devuelve un poquito y vuelve y lo escucha hasta que lo Totalmente, entiende. totalmente. Así que bueno, un placer que me hayas invitado como siempre y nos vemos en 15 días, quizás con otra de las técnicas de los señores del tiempo. ¿Qué te parece? Me parece Podríamos pensar en maravilloso. las fardarias, que es una técnica tan linda. La técnica de las fardarias, esa la desarrollaron los árabes. Es muy linda también, a mí me encanta. Y bueno, esa podría ser una posibilidad. Pensémoslo Me y encanta. luego vamos a Claro ver que también sí, la en gente 15 días. que nos escribe la gente pidiendo. En 15 días fardarias, ¿es que se llaman? Fardarias. Fardarias, Fardarias. sí. Muchas gracias, María. A vos. Un placer, ¿eh? Chau, chau. Bueno, chao. Hasta luego. Listo, si quieres dejar de grabar.